para analizar el histórico conflicto entre Serbia y Kosovo, así como los retos que enfrenta actualmente el presidente serbio Aleksandar Vučić. Tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. En los años 70, cuando estudiaba mi carrera de Relaciones Internacionales, uno de los temas que más me llamaba la atención era el caso de Yugoslavia. No porque fuera un país socialista, ya para entonces éramos muchos los decepcionados por el socialismo real, sino porque su modelo era distinto al soviético y se basaba en cooperativas de trabajo, socialismo autogestionario y mayor libertad de la sociedad en general, además de haberse alejado desde los 50 del bloque socialista, desafiando a Stalin y haber sobrevivido a este desafío. Tito, el líder yugoslavo que había logrado crear este modelo, era definitivamente un referente para las fuerzas de izquierda de aquella época. La muerte de Tito en la primavera de 1980 fue para muchos el principio del fin de una época, pero lejos estábamos de entonces de imaginar el sangriento conflicto que desmantelaría al país a finales de los 90. Desde entonces, mucho ha sucedido en los territorios de la ex Yugoslavia. Ya no hay guerra, pero sí muchas tensiones relacionadas con esos conflictos. Las cuestiones étnicas se entrelazan con las económicas y, por supuesto, las políticas, creando un mosaico de conflictos, tensiones y protestas difíciles de apreciar más allá de los titulares esporádicos. Tomemos el ejemplo de Serbia y Kosovo. El enfrentamiento entre ambos durante la guerra de los 90 fue particularmente cruento alrededor de las líneas étnicas y religiosas. Después de un periodo de 10 años de administración internacional, Kosovo se proclamó independiente en 2008, independencia que no fue reconocida, por supuesto, por Serbia, pero sí por 100 países dentro y fuera de la Unión Europea, como por ejemplo Estados Unidos. Sin embargo, Serbia ha tenido que aceptar a regañadientes esta independencia de manera informal, aconsejando a grupos serbios viviendo en Kosovo a integrarse siempre y cuando la autonomía de sus regiones sea respetada por el gobierno central de Pristina, capital de Kosovo. Y es que en Kosovo el 90% de la población son albanos y musulmanes, en contraste con una Serbia predominantemente serbia y cristiana. Sin embargo, hay todavía muchas minorías regadas por todos los territorios, tanto de Kosovo como de albanos. Sin embargo, además, las líneas de división no son solo étnicas y culturales, sino también económicas. Kosovo enfrenta una situación económica muy dura, con un tercio de su población desempleada, y que desde noviembre de 2018 se ha visto agravada por su imposición de tarifas aduanales de hasta el 100% de todos los productos provenientes de Serbia, quien es uno de sus principales proveedores. Además de acelerar la inflación interna, ha creado una nueva barrera al posible acuerdo con Serbia. Mientras que Serbia, con todo y sus problemas económicos, la tasa de desempleo aquí es de alrededor del 13%, tiene un crecimiento económico esperado del 3,5% en 2019. Fue ya del 4% en 2018, con una inflación de solo el 2,5% y un superávit del Producto Interno Bruto, con inversores tanto del este como Rusia y China, como del oeste, varios países de la Unión Europea y Estados Unidos. Pese a todas sus diferencias, Serbia y Kosovo están muy interesados en lograr un acuerdo que les brinde estabilidad política y económica y sobre todo que les permita ser admitidos dentro de la Unión Europea, quien por el momento media en el conflicto. Y dado este interés, se ha empezado a hablar de aceptar el canje de territorios, por ejemplo, de la provincia Kosova de Mitrovica a Serbia, dado que la mayoría de su población es étnicamente serbia. Sin embargo, estos acomodos territoriales están lejos de ser aceptados, no solo por grupos internos a cada uno de estos países, sino también por miembros de la Unión Europea como Alemania y España, que no quieren crear precedentes de cuestionamientos de fronteras por no provocar más inestabilidad en los Balcanes, en el caso de Alemania, o por su propia situación interna, en el caso de España. Y además, el gobierno serbio ve su legitimidad cuestionada por las manifestaciones multitudinarias de cada semana desde noviembre de 2018, por la golpiza recibida por uno de los líderes opositores, Borko Stefanović, a manos de partidarios del gobierno.
Las demandas de los manifestantes se han ido ampliando de una protesta contra las maneras autoritarias del actual régimen, encabezado por el ex primer ministro y ahora presidente Aleksandar Vučić, cuyo partido ha estado en el poder desde 2012, hasta reformas profundas y lucha a fondo contra la corrupción. Sin embargo, ya desde las últimas elecciones en 2016 y el triunfo del Partido Progresista Serbio, hoy en el poder, las protestas y manifestaciones se han multiplicado sin lograr mayores cambios. La razón de esta debilidad en las protestas es la división de la oposición, donde se dan cita tanto miembros de grupos socialdemócratas o hasta marxistas con los de la extrema derecha nacionalista y xenófoba, representada por el partido Twieri y su líder Boško Obradović. Hay además dentro de esta oposición figuras como el golpeado Borko Stefanović, del Partido Democrático en el poder durante 12 años, responsables de grandes escándalos de corrupción a causa de la venta de empresas estatales a precios irrisorios a grandes corporaciones rusas como Gazprom. Además, el gobierno serbio, aunque a favor de una entrada a la Unión Europea, también está dividido. El presidente Vučić está dispuesto a todo tipo de concesiones a Kosovo y la Unión Europea con tal de lograr su ingreso lo más pronto posible, aunque también trata de mantener buenas relaciones con su tradicional socio ruso y su nuevo aliado chino, mientras que su ministro de Relaciones Exteriores quiere perfilar a Serbia en una posición más prorrusa y hace grandes esfuerzos de acercamiento económico y diplomático hacia esta nación de la que Serbia depende en gran medida en cuanto a su aprovisionamiento energético. De manera que, como en todos los conflictos actuales, es difícil distinguir a los buenos de los malos. Lo que sí se ve es que en estas aguas revueltas, los interesados en manipular los conflictos étnicos y religiosos, basados en conflictos económicos, tienen mucho que ganar a costa de un desarrollo democrático sustentable y libre de fanatismos de toda índole. Tito, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.